Imaginemos, por así decirlo, un tapiz tejido a lo largo de milenios, cuyos hilos se han tejido a partir de antiguas profecías y su patrón parece desplegarse ante nuestros propios ojos. Daniel, el profeta hebreo, cuyas visiones han resonado a través de los siglos, pintó un cuadro vívido del futuro. Pero, ¿realmente estamos comprendiendo hoy las implicaciones de sus palabras? ¿Estamos, de hecho, viviendo a la sombra de su línea de tiempo profética? No se trata de pronunciamientos vagos y fácilmente malinterpretados, sino más bien de un relato escalofriantemente detallado de reinos que surgen y caen, cambios en la dinámica del poder global y acontecimientos mundiales que se alinean con una precisión desconcertante que solo Daniel, guiado por la inspiración divina, podía prever. ¿Podríamos estar al borde de lo que los textos antiguos describen como el acto final de la historia humana? Si es así, ¿cuáles son las implicaciones para cada uno de nosotros individualmente? La intención de esta exploración no es simplemente tratar las profecías de Daniel como un texto religioso arcaico, sino más bien iluminarlas como una hoja de ruta contemporánea, una guía para comprender los complejos y a menudo desconcertantes acontecimientos que se desarrollan a nuestro alrededor en el momento presente. Retrocedamos el reloj hasta el año 605 a.C. El poderoso imperio babilónico, la superpotencia indiscutible de su tiempo, acaba de apoderarse de Jerusalén. Entre los cautivos devueltos a Babilonia se encuentra un joven llamado Daniel. Sin embargo, Daniel estaba lejos de ser un prisionero común y corriente. Poseía un don único y extraordinario que Dios le había otorgado, la capacidad de interpretar sueños y visiones. No se trataba de sueños o visiones cualquiera, sino de vislumbres precisos e infalibles del futuro, tan precisos y poderosos que incluso los formidables reyes babilónicos temblaron ante él. Sus interpretaciones dieron forma a imperios y predijeron los destinos de las naciones. Ahora, avancemos más de 2500 años. Aquí estamos, presenciando el aparente cumplimiento de las profecías de Daniel. ¿Es esto mera coincidencia? ¿Una alineación aleatoria de acontecimientos históricos? La abrumadora precisión y la interconexión de estos acontecimientos sugieren lo contrario. Consideremos, por ejemplo, el concepto de la Gran Tribulación. El profeta Daniel advirtió sobre un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, Daniel 12, 1. Podría ser que, sin saberlo, estemos al borde mismo de esta era profetizada de agitación sin precedentes. ¿Qué quiere decir exactamente la Biblia con un periodo de problemas nunca antes vistos y por qué podríamos estar más cerca de él ahora que nunca? Esta profecía en particular evoca miedo incluso en los creyentes más firmes, principalmente porque representa un punto sin retorno, un umbral más allá del cual el mundo tal como lo conocemos cambiará irrevocablemente. ¿Podrían los acontecimientos globales actuales ser una advertencia final, un precursor de una época de sufrimiento sin precedentes, un periodo de caos, destrucción y agitación como nada que la humanidad haya experimentado jamás? Daniel se refirió a él como el tiempo de angustia, mientras que Jesús lo llamó la Gran Tribulación. La cuestión crucial a la que debemos enfrentarnos es si este periodo está más cerca de lo que imaginamos. ¿Ha comenzado ya la cuenta atrás para el fin de los tiempos? Si es así, ¿ya se nos está acabando el tiempo para prepararnos? Daniel 12, 1 continúa, describiendo que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que guarda a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo nación hasta entonces. Las profecías hablan de naciones que colapsan, guerras que estallan en una escala antes inimaginable, la misma tierra temblando bajo nuestros pies y quizás lo más inquietante, el surgimiento de un mal generalizado que aparentemente dominaría el mundo. Pero, ¿qué pasa si ya, sin darnos cuenta, hemos activado la pieza de dominó inicial en esta secuencia de acontecimientos? Cuando comprendamos plenamente las implicaciones, puede que sea demasiado tarde para cambiar el rumbo. Este periodo de la Gran Tribulación se describe a menudo como una cuenta regresiva de 7 años hasta la confrontación final entre el bien y el mal. ¿Podríamos estar viviendo ya las etapas iniciales de esta profecía y su culminación está más cerca que nunca? ¿Qué significa realmente todo esto para nosotros y, lo que es más importante, podríamos estar viviendo el comienzo mismo ahora mismo? Los textos bíblicos sugieren que la gran tribulación comenzará con un acuerdo de paz engañoso, un acuerdo que se hace pasar por una solución pero que, en realidad, es una trampa cuidadosamente construida. Este engañoso acuerdo de paz ya ha sido promulgado sutilmente sin que la comunidad global reconozca plenamente su verdadera naturaleza. En caso afirmativo, ¿quién se beneficiará más de su implementación?
Porque en el momento en que este acuerdo sea ratificado formalmente, las fases posteriores de la profecía se pondrán en marcha, iniciando una cadena irreversible de acontecimientos. Una vez que comience la gran tribulación, el mundo sufrirá una profunda transformación. Este será un periodo de juicio, un tiempo en el que la ira divina se desatará sobre un mundo que se ha alejado de su Creador. No se trata simplemente de un conflicto regional o de una crisis temporal, representa el periodo más catastrófico de toda la historia de la humanidad y está profetizado que durará 7 años. En el libro del Apocalipsis, Juan recibe una visión de un rollo sellado con 7 sellos. Cada vez que se rompe un sello, se desata un nuevo juicio sobre la tierra, y los acontecimientos posteriores están a punto de sacudir al mundo hasta sus cimientos. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer, Apocalipsis 6, 2. El mundo celebrará inicialmente esta figura, cegado por su carisma y sus promesas, hasta que sea demasiado tarde para frenar su avance. ¿Podría esta figura estar caminando activamente entre nosotros en este mismo momento y, de ser así, está el mundo ya cayendo bajo su influencia sin siquiera darse cuenta del peligro inminente? Este caballo blanco no es un símbolo de paz genuina, representa un engaño calculado. El anticristo ascenderá al poder, ofreciendo falsas esperanzas y promesas vacías al mundo. ¿Cómo logrará engañar a miles de millones para que lo sigan voluntariamente? Para cuando despierten a la verdad, ya estarán bajo su control, atados por su red engañosa. Prometerá unidad y armonía global, pero no serán más que ilusiones cuidadosamente elaboradas, porque lo que sigue a su paso no es más que pura destrucción. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y matarse unos a otros. Apocalipsis 6, 4. La paz inicial fue simplemente una ilusión, y esta nueva realidad no es una guerra que se pueda ganar fácilmente, sino más bien un periodo al que solo se puede sobrevivir. Estallarán guerras en todo el mundo, no solo conflictos aislados, sino guerras generalizadas y que lo abarcarán todo. Las naciones se levantarán unas contra otras, la violencia se extenderá rápidamente y millones de personas perecerán. ¿Podría ser este el conflicto global que el mundo ha temido durante siglos, o hay una perspectiva aún más aterradora acechando justo debajo de la superficie? Pero la guerra es solo el acto de apertura. Lo que sigue sacudirá los cimientos mismos de la tierra. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, y mira que no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 6. La economía global colapsará, dejando muchas fortunas sin valor. Los alimentos serán tan escasos y caros que solo las personas más ricas podrán permitírselos. Y cuando el dinero pierda su valor, ¿qué estará dispuesta a intercambiar la gente para sobrevivir? ¿Qué señales de advertencia sugieren que esto ya está empezando a desarrollarse? Porque una vez que se produce una hambruna generalizada, la desesperación inevitablemente le seguirá de cerca. Los pobres se enfrentarán al hambre y aquellos que logren sobrevivir se verán obligados a renunciar a todo lo que poseen a cambio de una escasa comida. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el nombre que lo montaba era Muerte, y el infierno lo seguía. Apocalipsis 6, 8. No se trata simplemente de una muerte a pequeña escala, esto significa un exterminio a escala masiva. Si las condiciones parecían espantosas antes, ahora es donde caerán dramáticamente. Una cuarta parte de la población de la Tierra perecerá a causa de la guerra, el hambre, las plagas y los ataques de las bestias salvajes. ¿Existe alguna razón específica por la que se predijeron exactamente estos 4 eventos catastróficos hace miles de años? No se trata simplemente de que la historia se repita, estas son profecías que se cumplen con precisión. El mundo se volverá irreconocible. Y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Apocalipsis 6, 9. La persecución de los creyentes se intensificará. Párrafo 1. Llegará el momento en que la lealtad al anticristo se convierta en el único camino aceptable. Aquellos que rechacen firmemente esta lealtad no solo enfrentarán repercusiones legales, serán perseguidos sin descanso, no como criminales merecedores de justicia, sino como presas indefensas. Imagínese el cambio global, la presión social, las formas insidiosas en que el mundo se volverá contra quienes se aferran a su creencia en Jesucristo. Los creyentes serán atacados, arrestados bajo cargos inventados, sometidos a torturas indescriptibles, todo por una razón singular e inquebrantable, su fe en Jesús.
Surge la escalofriante pregunta: ¿se están construyendo sutilmente los marcos legales y sociales y se están sentando las bases para que tal persecución se convierta en una horrible realidad? Si tales medidas realmente están tomando forma, entonces nos encontramos al borde del precipicio, más cerca de este futuro profetizado de lo que muchos se atreven a reconocer. Párrafo 2. Y miré cuando había abierto el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, y la luna se volvió como sangre. Apocalipsis 6 y 12. La creciente frecuencia e intensidad de los terremotos, junto con la aparición cada vez más común de eclipses, ¿son advertencias divinas de un Dios que intenta captar nuestra atención? Si estos acontecimientos celestiales son realmente señales, entonces las implicaciones son aterradoras. Lo que nos espera eclipsará todo lo que hayamos presenciado hasta ahora. La Tierra misma se convulsionará en una actividad sísmica sin precedentes, los volcanes entrarán en erupción con una fuerza inimaginable, los tsunamis de proporciones bíblicas arrasarán las ciudades costeras y los meteoritos caerán del cielo, impactando la Tierra con consecuencias devastadoras. Ante acontecimientos tan catastróficos, la gente anhelará desesperadamente la liberación, rogando por la muerte como un escape misericordioso. Sin embargo, trágicamente, este es solo el acto de apertura, el preludio de los horrores que aún están por venir. Párrafo 3. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8, 1. Imagínese esto: incluso el coro celestial, la sinfonía angelical del cielo, se queda en silencio. Cuando incluso las voces del paraíso se acallan, el mundo debería temblar de miedo abyecto. El aspecto más devastador del juicio divino no es la imposición del castigo, sino la escalofriante sensación de abandono, la retirada de la gracia y la protección. Se rompe el sello final y los ángeles cesan sus himnos de alabanza. ¿Por qué el mismo cielo cae en un silencio profundo e inquietante? Porque los acontecimientos que están a punto de desarrollarse trascienden incluso los horrores que los han precedido. El silencio nace del pavor, un reconocimiento cósmico del sufrimiento indescriptible que está a punto de desencadenarse. Párrafo 4. Los juicios de las trompetas y los 7 sellos no son la culminación del juicio de Dios, son simplemente el comienzo. Lo que sigue a continuación pone de relieve todo lo que vino antes, transformándolos de eventos aparentemente apocalípticos en meras advertencias, precursores del verdadero cataclismo. La siguiente fase se desarrolla con el sonido de las 7 trompetas, cada una de las cuales anuncia una nueva ola de devastación. Luego, el acto final, las 7 copas de la ira de Dios, derramadas sobre un mundo sumido en el pecado. ¿Qué destino les espera a quienes permanecen en la tierra cuando se desate la ira total y absoluta de Dios? ¿Sobrevivirá el mundo, tal como lo conocemos, a este ataque divino, o nos precipitamos inexorablemente hacia los últimos y aterradores días de la existencia humana? Párrafo 5. Jesús mismo predijo que los dolores de parto precederían a la gran tribulación, precursores agonizantes de un acontecimiento aún más agonizante. Estamos ya presenciando estas señales de advertencia, estos dolores proféticos que señalan la inminente llegada del fin de los tiempos. ¿Estamos al borde mismo de la profecía, mirando hacia el abismo, o el reloj profético ya ha comenzado su inexorable cuenta regresiva? Si esto último es cierto, si las profecías se están desarrollando ahora ante nuestros ojos, entonces no hay fuerza humana capaz de detener la cascada de acontecimientos que están a punto de devorar al mundo. Si la gran tribulación está realmente cerca, entonces ahora es el momento de hacer una elección consciente y deliberada, de alinearse con las fuerzas del bien o del mal. La postergación es un lujo que ya no podemos permitirnos porque cuando llegue el juicio, no habrá segundas oportunidades ni indultos de último momento. Cuando te des cuenta de la realidad de la situación, cuando comprendas plenamente la gravedad del momento, será trágica e irrevocablemente demasiado tarde. Párrafo 6. Considere esto: ¿qué pasaría si le dijera que la tumba no es el final, que la muerte no es el telón final? ¿Qué pasaría si revelara que los muertos resucitarán, que cada alma que alguna vez haya caminado sobre esta tierra resucitará? Pero, ¿qué clase de resurrección nos espera? ¿Será una bendición, un glorioso regreso a casa o una pesadilla más allá de toda comprensión? La respuesta depende enteramente de qué lado esté usted. Dependiendo de tu lealtad, este momento será tu mayor esperanza, la realización de tu anhelo más profundo, o tu miedo más profundo, una confrontación aterradora con las consecuencias de tus elecciones. ¿Será este el acontecimiento más aterrador de la historia de la humanidad, que eclipsará todas las calamidades anteriores en su enorme escala y magnitud espiritual? Si es así, entonces prepárate, porque no hay escapatoria.
Párrafo 7. No como zombis tambaleantes, desprovistos de intelecto y humanidad, no como fantasmas etéreos, vagando sin rumbo por el mundo, sino como seres vivos, que respiran y sintientes. La Biblia, en su sabiduría profética, predice una resurrección venidera, un momento singular en el entramado de los tiempos en el que toda persona que haya vivido volverá a la vida. Algunos resucitarán a la vida eterna, bañados en la luz eterna de la gracia de Dios, mientras que otros enfrentarán la vergüenza eterna, agobiados por el peso de sus actos impenitentes. ¿Qué pasa si no estás seguro de a qué resurrección perteneces? ¿Qué pasa si estás atrapado en el peligroso crepúsculo entre la fe y la duda? La antigua profecía de Daniel sirve como una cruda advertencia, instándonos a examinar nuestros corazones y alinearnos con la justicia antes de que se desarrolle este evento monumental. Párrafo 8. Hoy nos embarcamos en un viaje hacia uno de los acontecimientos más enigmáticos y profundos de la historia de la humanidad, el despertar final. Profundicemos en los escalofriantes versículos de Daniel 12, 2-3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza y desprecio eterno. Estas palabras no son mera alegoría, son una profecía aterradora, un vistazo a un futuro donde los límites entre la vida y la muerte se hacen añicos. Daniel, en su visión divinamente inspirada, previó un tiempo en el que los muertos se levantarían de sus tumbas, algunos ascenderían al paraíso eterno, otros descenderían a las profundidades de la condenación eterna. Este no es un cuento de hadas reconfortante, es una realidad cruda e inquietante que exige nuestra atención. Párrafo 9. La pregunta principal que persiste en el aire, la pregunta que exige una respuesta, es la siguiente: ¿cuándo ocurrirá este acontecimiento monumental? ¿Se desarrollará durante nuestra vida y proyectará su sombra sobre nuestra generación? Y si es así, ¿estamos realmente preparados para afrontar sus implicaciones? La Biblia, en su intrincado tapiz de profecía, describe dos resurrecciones distintas: la resurrección de los justos, donde a los que creen en Cristo se les concede la vida eterna, y la resurrección de los malvados, donde los que rechazan la fe se ven obligados a enfrentar el juicio divino. No se trata de acontecimientos meramente simbólicos, de conceptos abstractos divorciados de la realidad, son momentos tangibles y transformadores que alterarán irrevocablemente el curso de la historia. La línea de tiempo, aunque está rodeada de misterio, ya ha sido revelada parcialmente, ofreciéndonos vislumbres del futuro que se desarrolla. Párrafo 10. La Biblia afirma inequívocamente que llegará un día en que la infinita paciencia de Dios finalmente llegue a su límite, un día en que Él juzgará a aquellos que no han vivido de acuerdo con sus justas normas. ¿Ese día podría estar más cerca de lo que nadie cree, acechando más allá del horizonte de nuestra percepción? Trágicamente, la historia nos enseña que nadie anticipa el día del juicio hasta que llega, sorprendiendo a la humanidad en medio de sus rutinas diarias. Este trascendental acontecimiento es el juicio final, un ajuste de cuentas cósmico en el que cada individuo será responsable de sus acciones, sus pensamientos y sus motivaciones. Párrafo 11. Hace más de 2 milenios, Jesucristo, el Hijo de Dios, descendió a la tierra y ofreció salvación a todos los que creyeran. Soportó sufrimientos indescriptibles, un camino tortuoso que culminó en una muerte dolorosa, todo para ofrecernos el perdón de nuestras transgresiones, la redención de nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia también predice que un día Jesús regresará a la tierra, no como nuestro misericordioso Salvador, sino como el Juez Supremo, que impartirá justicia con inquebrantable imparcialidad. Este juicio tendrá lugar durante un evento conocido como el Juicio del Gran Trono Blanco, una sala cósmica donde cada alma enfrentará el escrutinio. La frase "la primera resurrección" proporciona una clave crucial para comprender la compleja línea de tiempo del fin de los tiempos. Revela una verdad fundamental: de hecho, hay 2 resurrecciones, cada una con su propio propósito y momento distintos. Párrafo 12. La palabra resurrección proviene del término griego anastasis, una palabra que resuena con un significado profundo y aparece no menos de 40 veces en los textos sagrados del Nuevo Testamento. En todos los casos, su esencia sigue siendo consistente: el acto milagroso de devolverle la vida al cuerpo físico de una persona, devolviéndole su vitalidad anterior. La Biblia revela una distinción crucial en la otra vida: cuando los cristianos pasan de este mundo, su espíritu asciende al reino celestial y encuentra consuelo en el cielo, mientras que su cuerpo físico permanece en la tumba terrenal, esperando su resurrección. Por el contrario, cuando los no cristianos sucumben a la muerte, su espíritu desciende a un reino conocido como Hades, un lugar de espera y separación, mientras que su cuerpo, como el del cristiano, también descansa en la tumba. Párrafo 13.
Las Escrituras revelan que amanecerá un día en el que tanto cristianos como no cristianos experimentarán el milagroso regreso de sus cuerpos físicos. Los cristianos, seguros en su fe y lealtad a Cristo, serán resucitados para disfrutar de las bendiciones eternas, disfrutando del amor ilimitado y la gracia de Dios por toda la eternidad. En marcado contraste, los no cristianos, después de haber rechazado el camino de la justicia, serán resucitados para enfrentar el juicio eterno, enfrentando las consecuencias de sus decisiones y el peso de sus pecados no arrepentidos. Esta segunda resurrección se distingue de la primera, se distingue por su naturaleza y momento. Mientras que la primera resurrección se desarrolla gradualmente, ocurriendo durante un periodo de tiempo a medida que los creyentes son llamados a su recompensa eterna, la segunda resurrección de aquellos que no creyeron ocurre repentinamente, de una vez, un despertar masivo de almas destinadas a enfrentar el juicio. Párrafo 14. Esta segunda resurrección está programada para tener lugar después de que Jesús haya reinado en la tierra durante 1000 años, un milenio de paz y justicia. El propósito principal de esta resurrección es traer de vuelta a la vida a todos los incrédulos para que puedan enfrentar el juicio final que estamos discutiendo hoy, el juicio del gran trono blanco. Imaginemos la escena, la tierra y el cielo mismo retroceden aterrorizados ante la presencia de este trono majestuoso y todopoderoso, pero no pueden escapar de su mirada, no encuentran dónde esconderse del escrutinio divino. Nadie, independientemente de su estatus o poder terrenal, puede evadir este trono o el juicio ineludible que trae. Párrafo 15. Ni los reyes, ni la élite rica, ni las figuras poderosas que dirigen las naciones, nadie puede escapar de la mirada penetrante del tribunal de Cristo. En este tribunal supremo, cada faceta de nuestras vidas, cada acción que hayamos tomado, cada palabra que hayamos dicho, será meticulosamente examinada y sopesada en la balanza de la justicia divina. Incluso las motivaciones ocultas detrás de nuestras acciones, las intenciones secretas de nuestro corazón, quedarán al descubierto y juzgadas según su verdadera naturaleza. Pablo, en su carta a los Corintios, 1 Corintios 3, 12-15, ofrece una vívida analogía, comparando el trabajo de nuestra vida con un edificio construido con diversos materiales. Afirma que nuestro trabajo será probado por fuego ante el Señor, una metáfora del proceso refinador del juicio divino. Párrafo 16. Dios examinará meticulosamente el trabajo realizado por todos sus ayudantes, revelando la verdadera naturaleza y calidad de sus esfuerzos para que todos la vean. Algunas personas utilizarán materiales valiosos y duraderos, como oro, plata y piedras preciosas, que representan actos de servicio desinteresado, fe inquebrantable y amor genuino. Otros, sin embargo, emplearán materiales pobres y perecederos como madera, heno y paja, simbolizando esfuerzos superficiales, motivaciones egoístas y falta de verdadero compromiso. Cuando Dios examine nuestro trabajo, la prueba de fuego del juicio expondrá su verdadera esencia, así como el fuego consume la madera, el heno y la paja, dejando ilesos el oro, la plata y las piedras preciosas. Párrafo 17. El trabajo de la vida de algunas personas finalmente se revelará como completamente inútil, desprovisto de significado eterno, en ese fatídico día. El fuego del juicio divino pondrá a prueba el trabajo de cada individuo, exponiendo sus fortalezas y debilidades inherentes. Párrafo 18. La mera cantidad de trabajo realizado no es el factor principal que se juzga, aunque tiene cierto peso en la evaluación general. Paula aclara que la obra será probada rigurosamente para determinar su verdadera naturaleza, su calidad subyacente. Si un individuo ha dedicado su vida a realizar multitud de acciones motivadas por una ambición egoísta o por una falta de fe genuina, será como si no hubiera logrado nada de valor duradero. Su trabajo será consumido por el fuego del juicio, desapareciendo en la nada, sin dejar rastro. Párrafo 19. El perspicaz evangelista D. L. Moody advirtió sabiamente que deberíamos pesar a los conversos y contarlos, un profundo recordatorio de que la transformación espiritual genuina es más importante que los meros números. Este es un pensamiento aleccionador, que nos obliga a enfrentar la posibilidad de que muchos que creen que están sirviendo a Dios con devoción inquebrantable puedan, de hecho, estar operando de manera indigna, utilizando materiales indignos y, finalmente, descubrir en la eternidad que sus esfuerzos no han dado nada de valor duradero para el Señor. Párrafo 20. Algunos ciertamente serán salvos, su salvación asegurada mediante la gracia de Dios, pero sus vidas habrán sido trágicamente desperdiciadas, su potencial desperdiciado y estarán ante el Señor sin una corona para arrojarla a sus pies en gloria, sin las recompensas tangibles del servicio fiel. Serán salvos, pero apenas, emergiendo del fuego sin nada, con sus posesiones y logros terrenales reducidos a cenizas.
El fuego del juicio no tiene como objetivo purificar al trabajador mismo, más bien, su propósito es probar meticulosamente la calidad de su trabajo, revelando su verdadero valor. La mala interpretación del fuego, el purgatorio versus el tribunal. Dentro de ciertas tradiciones católicas romanas, el pasaje relativo al fuego y la prueba de las obras a menudo se invoca para apoyar la doctrina del purgatorio. Esta doctrina postula que al morir, los creyentes entran en un estado intermedio en el que son purificados por el fuego, eliminando las imperfecciones restantes antes de ascender al cielo. Sin embargo, un examen cuidadoso de este pasaje, y de hecho de la totalidad de las Escrituras, revela una desconexión fundamental entre este concepto de purgatorio y la enseñanza bíblica. La idea de una purificación ardiente después de la muerte simplemente no está presente en el texto mismo. En esencia, el purgatorio representa una construcción humana, una idea introducida y desarrollada fuera de las enseñanzas directas de la Biblia. Además, podría decirse que disminuye la integridad de la obra redentora de Jesucristo para aquellos que ponen su fe en él. La Biblia enseña claramente que la salvación es un regalo que se ofrece gratuitamente mediante la fe en Jesucristo, no algo que se gana o se logra mediante el sufrimiento post-mortem. En lugar del purgatorio, las Escrituras enfatizan la realidad del tribunal de Cristo, un momento en el que todos los creyentes serán evaluados, no por la salvación, que ya está asegurada, sino por su mayordomía de los dones y oportunidades que se les brindaron durante sus vidas terrenales. En el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros seremos juzgados según nuestras acciones, pero también por las motivaciones e intenciones subyacentes que impulsaron esas acciones. Como escribe Pablo en 1 Corintios, el trabajo de cada persona será revelado. El apóstol Pablo usa una poderosa analogía para ilustrar este concepto: si alguno edifica sobre el fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se mostrará claramente tal como es. Porque el día del juicio lo revelará, porque será revelado con fuego, y el fuego probará la calidad, el carácter y el valor de la obra de cada persona. Si la obra de alguna persona que ha construido sobre este fundamento, es decir, el resultado de su esfuerzo, permanece y sobrevive a esta prueba, recibirá recompensa. Pero si el trabajo de alguno se quema en la prueba, perderá su recompensa, pero él mismo será salvo, pero solo como quien escapó a duras penas del fuego. 1 Corintios 3, 12-15. Este pasaje no habla del castigo por pecados no confesados, sino de la posible pérdida de recompensas por obras que carecen de valor eterno. Estas obras, representadas por madera, heno, paja, serán consumidas por el fuego sin dejar ningún impacto duradero. Imagínese llegar al cielo, anticipando el reconocimiento por las grandes obras realizadas en el nombre de Dios, solo para descubrir que esas obras carecían de verdadera sustancia y estaban motivadas por ambiciones egoístas o elogios mundanos. Esto resalta la importancia de examinar nuestros motivos y asegurarnos de que nuestras acciones estén arraigadas en el amor genuino por Dios y por los demás. Este concepto de juicio se confirma aún más en el Apocalipsis: y vi a los muertos, a los grandes y a los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Entonces se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, como está escrito en los libros, es decir, todo lo que se hacía mientras estaban en la tierra. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, el reino de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados y sentenciado, cada uno según sus obras. Apocalipsis 20, 12-13. Este no es un ensayo que busca descubrir información oculta, Dios es omnisciente. Es la declaración de sentencia sobre un veredicto que ya se conoce. Ese día no habrá oportunidad de presentar argumentos ni negociar con Dios. Más bien, el individuo comprenderá la magnitud de sus propias transgresiones y cómo se alejó activamente de él con una claridad sin precedentes. La única esperanza será comprender que el Padre reconoció su sufrimiento y envió a su Hijo para extender esperanza y salvación. La distinción crucial radica en si el nombre de uno está escrito en el libro de la vida. Si un individuo no se encuentra escrito en el libro de la vida, será juzgado en función de sus acciones. No hay proceso de apelación. Aquellos que no se acercan a Dios con fe serán juzgados por sus obras y declarados culpables. Por lo tanto, para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, no hay temor a la condenación. Sus pecados son perdonados y sus nombres están registrados en el libro de la vida, un testimonio de su justicia en Cristo. Para aquellos que han puesto su fe en Cristo, el día del juicio marcará el comienzo de la salvación final, liberándolos de todos los efectos adversos del pecado. El choque inevitable,
reyes del norte y del sur. Las escrituras proféticas hablan de un periodo tumultuoso conocido como el tiempo del fin, un periodo marcado por tensiones globales en aumento y cambios geopolíticos significativos. Entre las profecías más intrigantes y debatidas está el ascenso de los reyes del norte y del sur, dos entidades poderosas destinadas a chocar en un enfrentamiento dramático y decisivo. La escritura dice, en el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino. ¿Estamos siendo testigos de las etapas iniciales de estas naciones formando sus alianzas finales? Y si ese es el caso, ¿hace esto que la guerra sea inevitable? Durante milenios, esta profecía ha sido un enigma, un rompecabezas que ha desafiado a los eruditos bíblicos y a los estudiantes de la profecía. ¿Quiénes son exactamente estos formidables reyes? Y quizás lo más importante, ¿cuál será el resultado final de su conflicto? Podría ser que estemos, en este mismo momento, observando su ascenso al poder, su posicionamiento estratégico en el escenario global. Si este es el caso, una guerra catastrófica se convierte en una perspectiva inevitable. ¿Qué implicaciones tiene esto para los últimos días de la historia humana? Las piezas parecen estar alineándose, y se está preparando el escenario para una confrontación trascendental entre estas dos fuerzas colosales. Cuando finalmente se comprometan, el mundo cambiará para siempre. Este no es simplemente un conflicto entre naciones, es una colisión con implicaciones de largo alcance para la trayectoria del destino mismo. En el tiempo del fin, el rey del sur lo atacará, y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino con carros, jinetes y muchas naves. Y entrará en las tierras, las abrumará y pasará. Esta profecía específica ha confundido a los eruditos bíblicos durante incontables generaciones, pero quizás ahora estemos finalmente a punto de comprender su verdadero significado. Incluso mientras hablamos, la dinámica global está evolucionando de maneras que parecen cumplir la profecía. Daniel 11 se destaca como una de las profecías más completas y meticulosamente detalladas de toda la Biblia. Una parte importante de Daniel 11 detalla eventos que ya han ocurrido, que abarcan el ascenso y la caída de imperios prominentes como Persia, Grecia y Roma, así como la persecución histórica de Israel. Sin embargo, ocurre una transición crítica en el versículo 40, donde la narrativa cambia abruptamente de contar eventos pasados a pronosticar profecías futuras, y aquí es donde se vuelve interesante. Este conflicto no se limita a una disputa regional, significa una lucha de poder global con profundas implicaciones para el futuro del mundo. Quien prevalezca en esta guerra inminente ejercerá una influencia considerable en el curso de la historia. Y sorprendentemente, la Biblia nos proporciona detalles explícitos sobre los acontecimientos que se desarrollaron. El rey del sur iniciará el conflicto con un ataque, y el rey del norte responderá con una fuerza abrumadora y decisiva. Se espera que esta guerra se intensifique y se expanda, hasta conducir en última instancia a una invasión a gran escala. Esta guerra representa un punto de inflexión crucial en los últimos días de la historia. Pero antes de profundizar en la identificación de estos reyes en el mundo contemporáneo, primero analicemos la dinámica de la batalla misma. Según la profecía, el rey del sur será el primero en lanzar un ataque. ¿Pero qué implica esto precisamente? Sugiere que todo lo que creíamos saber sobre el panorama global está a punto de sufrir una transformación radical. El ataque inicial podría manifestarse como una invasión militar directa lanzada por una potencia del Medio Oriente. Alternativamente, podría tomar la forma de una guerra económica, que implique el corte de suministros vitales de petróleo y el ejercicio de control sobre los recursos globales. Otra posibilidad es la guerra cibernética, con la intención de paralizar los sistemas críticos y la infraestructura gubernamental. Independientemente del método específico empleado, este ataque está destinado a provocar una respuesta masiva, y cuando el rey del norte tome represalias, desatará un torbellino de fuerza.